La visión que recibí me conquistó y me hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi. Lo que eres, Dios, desea ser en mí. En gloria me harás parte de ti. Me entregaré, nada me impedirá luchar contigo. Y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. Contigo y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. En gloria, en gloria, en gloria. Amén, hermanos, qué bendición estar en este tiempo de la palabra ministerial para compartir este encargo y esta visión que en medio de la situación actual el Señor nos trae. Y cómo no darle al Señor, hermanos, las gracias, cómo no darle al Señor la gloria por darnos una salvación tan grande. Y este encargo que estamos viendo desde la semana pasada, cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, es algo en lo cual nos gozamos, hermano, y necesitamos realmente alegrarnos por la salvación tan grande que Dios ha traído a su vida y a mi vida, y esto nos motiva, nos inspira a seguir adelante. La semana pasada veíamos cómo el Señor, cómo estábamos perdidos nosotros en el principio y cómo Dios nos reconecta
nos reconecta a través de la obra redentora de nuestro Señor, pero también el Señor ahora, su gran deseo es que sigamos conectados en nuestro espíritu. Y para eso Dios nos dio unas prácticas de vida que durante años Dios la ha traído a la vida de la iglesia y las hemos experimentado y ha traído frescura, renovación a nuestras vidas, tomar la palabra con oración, compartir juntos en nuestras reuniones, hablando los unos con los otros, cánticos, los salmos, lo que el Señor ha traído. Y cómo estas prácticas de vida, invocar el nombre del Señor, ha traído realmente una conexión con Dios y una renovación. Y el Señor continúa llevándonos a esta transformación a través de su Espíritu, a través de la palabra. Y nos ha dado la vida de la iglesia también, amados hermanos, para que nosotros valoremos. Entonces, una palabra clave de la semana anterior que nos introduce a esta nueva semana es valorar lo que hemos recibido de parte del Señor y valorar la salvación tan grande que Dios trajo a nuestras vidas. Entonces, esta salvación tan grande incluye la salvación eterna, la herencia y el galardón que recibiremos permitiéndole al Señor que nos lleve hasta alcanzar la madurez espiritual en nuestras vidas. Y el Señor esta semana, dando una introducción de lo que Dios nos va a transmitir ahora a través de todos los hermanos, tiene un encargo muy importante y es volver a la presencialidad, porque no podemos negar que la virtualidad, gracias a Dios por esa herramienta, nos ha ayudado, pero definitivamente la vida de la iglesia es una vida donde estamos juntos los unos con los otros. Entonces el Señor también nos muestra en esta semana que cuando no haya riesgo, de una manera adecuada, en la manera en que nosotros podamos, por grupos pequeños, sobre todo en este momento donde la situación actual está aumentando por lo que todos sabemos, sí necesitamos ir preparando nuestros corazones y llamándonos los unos con los otros para que podamos alentarnos y animarnos, hermanos, para que el vivir de la iglesia avance. No vamos a dejar apagar lo que el Señor ha ganado en nuestras vidas durante años. Y por eso en esta semana tenemos que cuidar nuestro corazón, alentándonos, llamándonos. Si usted puede saludar a un hermano, así sea a 2 o 3 metros con todos los protocolos, hágalo. Pero esto es lo que nos va a mantener a nosotros con vida. Y el Señor preparó también una vacuna maravillosa que ha sido un punto central de lo que Dios nos está hablando. Una vacuna que vino cuando el Señor llegó a nuestras vidas y el Señor en su amor, hermano, cuando usted lo recibió, usted recibió esa vacuna, esa dosis que lo salva del lago de fuego, que le da vida eterna, que le da la vida del Señor a usted y que hoy esa vida sigue actuando. Por eso necesitamos ver, basado en el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses, cómo nosotros necesitamos alimentar, seguir cultivando esta salvación tan grande para escapar de la condición actual del mundo y para valorar esta salvación que hemos recibido. Y esta salvación, basado en la experiencia de los hermanos en Tesalónica, ellos tuvieron una salvación dinámica, es decir, cuando recibieron al Señor a través del apóstol Pablo, ellos fueron ayudados a través de las palabras transmitidas por el apóstol. Incluso fue tan importante, tan impactante esta salvación dinámica, que es dinámica porque produjo algo profundo en su corazón, y es que ellos antes, como era la costumbre de los griegos, que servían a muchos dioses y adoraban a muchos dioses, ellos dejaron de servir y de adorar a todos esos dioses y tuvieron una experiencia con el único Dios vivo y verdadero. Hermano, un día usted y yo de una u otra forma también le dábamos o rendíamos culto a otros dioses, pero un día el Señor llegó a su vida, llegó a mi vida
y produjo una salvación dinámica. Es decir, algo se produjo internamente que sí tenemos que reconocer y tenemos que exaltar y darle la gloria a Dios porque sí han habido transformaciones y cambios en nuestras vidas. Claro, siempre nos va a hacer falta, pero tenemos a nuestro Señor que está con nosotros llevándonos a esa salvación completa, que es un punto principal en esta semana, que el Señor sigue profundizando y llevándonos a profundizar a cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo fue modelo para los hermanos de Tesalónica y a su vez los hermanos en Tesalónica fueron modelo para los hermanos de Acaya y los hermanos de Macedonia, de toda esa región en el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque Pablo fue imitador de Cristo, los hermanos imitaron la fe en Cristo de Pablo y eso dio como resultado ser modelo. Y esto es un principio espiritual para nosotros. Hermanos, seguir las pisadas, seguir el ejemplo que hemos recibido a través de estas palabras proféticas, que ha sido la experiencia de los apóstoles que han caminado y han vivido esta palabra. Entonces, este ejemplo de los tesalonicenses nos lleva a nosotros a valorar más esta salvación tan grande porque ellos fundamentados en la fe, fundamentados en el amor y fundamentados en la esperanza, siguieron adelante, fueron perseguidos por el Imperio Romano. Ahora nosotros estamos teniendo una persecución diferente, una persecución que alcanza su alma, que alcanza mi alma, que viene a angustiar, que viene a causar desasosiego y que hay una situación real que está afectando a las familias en este momento, en la iglesia en Valledupar y a las iglesias en el mundo y a toda la humanidad. Entonces, ¿cómo nosotros seguir profundizando en esta salvación dinámica, esta salvación completa tan maravillosa, hermanos, que tiene dos etapas? Y en Romanos 5:10 el Señor nos habla y nos muestra que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, hermano, gócese, alegrémonos mucho más, estando usted reconciliado, usted será salvo. Cada uno de nosotros podemos ser salvos por su vida. Es decir, nuestra salvación es continua. Nuestra salvación inició un día cuando recibimos al Señor y el Espíritu nos regeneró, pero esta, a través del nuevo nacimiento, pero esta salvación continúa. Y continúa y es continua. Incluye cómo somos justificados día tras día, cómo el Señor nos va separando cada día de la corriente de este mundo, cómo va cada vez más dándonos su propia naturaleza en nuestra alma, sus virtudes, el fruto del Espíritu va ganando cada vez más nuestro corazón a través de la santificación. Y también como el Señor está transformándonos diariamente. Esta transformación también nos conforma, es decir, nos lleva a tener la forma, la imagen de nuestro Señor. Y un día seremos glorificados. Entonces, hermanos, desde ahora la gloria de Dios también se manifiesta a través de nosotros. Entonces, el encargo, hermanos, es que sigamos abriendo nuestros oídos, que el Señor traiga una conciencia, que nos limpie nuestras conciencias. Ha sido otro punto importante, ser conscientes y no perder la conciencia de la salvación tan grande que Dios nos ha dado y que estas dos etapas de la salvación no podemos descuidarlas. Fuimos liberados del lago de fuego, fuimos liberados de la ira venidera, pero ahora usted y yo necesitamos permitir que el Señor siga reconciliándonos cada día con Él, reconciliándonos con las personas, reconciliándonos en una vida normal también, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, cuidando nuestra salud también, en nuestra vida psicológica, teniendo buenas relaciones con los demás, experimentando el amor del Señor con los demás en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, siga allí orando al Señor para que el Señor siga hablando a su corazón a través de los hermanos y traigamos delante de Él todas esas cosas que sabemos que hace falta reconciliación,
porque el Señor es fiel, el Señor lo prometió y el Señor lo está cumpliendo y el Señor lo va a hacer. Sigue mi hermano Henry. Amén, Jesús es el Señor. De verdad, amados hermanos, la importancia de que a través de esta experiencia, como compartió nuestro hermano Juan, la iglesia en Tesalónica tuvo esta experiencia de esta salvación tan grande, que fueron inicialmente salvos por la ira de Dios, que es la primera etapa, pero Dios quiere que nosotros podamos seguir creciendo y madurando por medio de su vida. Somos salvos día tras día. Hermanos, para seguir con este encargo de esta semana, el Señor nos llevaba en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, donde el Señor nos mostraba a través de la experiencia de Pablo, de que esta iglesia, a pesar de ser muy nueva, ellos fueron muy gozosos y alegres por recibir una salvación tan grande. Y es allí donde nosotros también necesitamos experimentar esta salvación con mucha alegría y con mucho gozo. Hermano, no es algo sencillo, no es algo pequeño, una salvación que es inmensa y nos debe llenar a nosotros de regocijo, de alegría, hermano, de recibir esto que no lo merecíamos, pero al Señor le plació que nosotros pudiéramos ser salvos por su gracia. Este versículo dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Amados hermanos, Dios nos escogió. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Desde cuándo? Desde el principio. A Dios le plació desde el principio escogernos. ¿Para qué? Para una salvación. Pero no solo para salvarnos, sino que también el Señor nos mostraba, que nos mostró el camino para seguir adelante. Porque la necesidad del Señor y el objetivo es una salvación completa, una salvación orgánica, que podamos ganarla día tras día. Por esto este versículo concluía, dice: mediante la santificación, amén, este es el camino, hermano, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos mostraba estos dos principios para seguir, hermano, que esta salvación sea completa. Un paso es el Espíritu y el otro es en la verdad, que la verdad es la palabra del Señor. Hermano, nosotros, teniendo esta experiencia del Espíritu y la palabra, como el Señor nos compartía, son dos elementos que van a completar nuestra salvación. Por eso el Señor siempre nos incentiva, nos anima a ejercitar el Espíritu, invocando el nombre del Señor. Por eso el Señor siempre nos incentiva a leer la Biblia, a leerla con oración. Hermano, porque nosotros, llevando esta realidad, como vamos a ver, viendo este tesoro, hermanos, vamos a completar esta salvación que inició recibiendo la vida eterna en nosotros. Por eso Dios nos daba un ítem, la salvación eterna y el galardón. ¿De qué? Del reino. Hermano, y Dios nos daba una advertencia muy seria. Dios no está interesado con las cosas exteriores, por nuestro maquillaje, como el Señor nos compartía, que a veces nos creemos buenos, justos, sin pecado, pero Dios quiere darle el valor a nuestra parte interior. Ver que nosotros tenemos un tesoro interno, que hemos recibido un contenido valioso por medio de su Espíritu y por medio de la palabra que recibimos día tras día. Hermano, tenemos un tesoro interno. Y es allí donde el Señor quiere que nosotros podamos tener esa realidad, podamos tener ese valor de que dentro de nosotros hay algo, hermano, grande. Hay un tesoro, hermano, que es incomparable y donde las personas necesitan ver ese tesoro en cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que somos vasos de barro. Probablemente las personas en nosotros, muchas de las personas no sepan que nosotros somos creyentes. Pero el tesoro que está en nosotros, ese contenido precioso, hermano, es donde nosotros necesitamos dárselo a las personas. Por eso, hermano, esta semana el Señor nos recordaba a los fariseos, donde estos fariseos, hermano, por afuera eran bonitos, por fuera, hermano, eran preciosos, pero por dentro, hermano, tenían inmundicia. Hermano, esto cuando disfrutaba, recordaba una vez que iba caminando con un joven y había un mango bonito en el camino, por aquí cerca,
y los dos fuimos a correrlo. Pero cuando lo tomó uno de nosotros, hermano, al cogerlo, hermano, al voltearlo estaba podrido. Por fuera, por algo externo, se veía bonito, se veía llamativo. Pero por dentro, hermano, había inmundicia. Hermano, esto es una advertencia seria para nosotros. Hermano, necesitamos valorar el contenido, hermano, lo interno que está en nosotros. Por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu día tras día. Hermano, la palabra saludable, como el Señor nos compartía, hermano, la palabra profética, la palabra pura, los libros espirituales de la editora Árbol de la Vida. Hermano, es allí donde nosotros necesitamos valorar lo interno, hermano, dar atención, hermano, no tanto a lo externo, a cómo me va a ver las personas, qué voy a yo, hermano, voy a deslumbrar en las personas. No dar tanto atención a lo externo, dele atención a lo interno. Hermano, ejercite su espíritu, valore la palabra, hermano, valore el tesoro que usted tiene adentro para que lleve el evangelio a muchas personas. Hermano, y en Hebreo, el Señor nos mostraba, hermano, el seguimiento, hermano, lo que la salvación debe avanzar, hermano, porque esta salvación, hermano, no podemos conformarnos con la etapa inicial. Ninguno de nosotros nos podemos conformar con la etapa inicial cuando usted recibió la vida del Señor, sino que el Señor quiere exigir de nosotros que esta salvación es completa. Y en Hebreos 1:14 el Señor nos mostraba, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Mira, aquí el Señor nos mostraba herederos de la salvación. Más referente a qué, al reino, al galardón. Ya está hablando a personas maduras, a personas que se determinaron, que luchan día a día por su salvación, que no se conformaron desde ese momento hermoso que tuvieron y recibieron la salvación. No, sino que el Señor ahora nos está llamando que necesitamos luchar día tras día. Hermanos, luchar día tras día para poder heredar, hermanos, el reino. Por eso el Señor nos mostraba en Romanos, hermanos, que ¿quiénes son los que heredan? Hermanos, ¿quiénes son los que participan de este galardón? Inicialmente todos los hijos de Dios va a ese objetivo, pero son para aquellos que se determinan a crecer en vida. Hermanos, todos los que se determinan, usted que lucha día tras día, hermanos, son aquellos que van a heredar el reino de Dios. Dios nos está llamando a que luchemos, a que peleemos, hermanos, día tras día. Por eso vamos a la palabra. Dios nos decía, entonces no tenía sentido. Entonces, en nuestra etapa inicial nos sentimos chéveres, cómodos, un día voy a reinar con el Señor. Hermano, y esa era una enseñanza equivocada, donde todos vamos a ser arrebatados. No, cuando se habla de todos, estaba generalizando, pero aquellos todos son aquellos que se determinaron, aquellos que van a ser arrebatados. Hermano, las primicias son aquellos que crecen en vida. Por eso, hermano, el Señor nos anima. Hermano, esta noche, hermanos, que dejemos toda niñez. Hermanos, no determinemos. Vamos a valorar todas estas herramientas. La palabra, hermanos, leer, orar, ejercitar el Espíritu, invocar el nombre del Señor. Hermanos, porque es aquí donde está nuestra salvación. Entonces, amados hermanos, Dios nos bendiga. Hermanos, Dios nos lleve, hermanos, a ver esta necesidad que usted, toda la iglesia, necesitamos crecer. Esto en el cristianismo, hermano, no se habla. Se habla de la prosperidad, se habla de la riqueza, todo lo momentáneo. No, nosotros, gracias al Señor, a través de la enseñanza de los apóstoles, Dios nos enseña, hermano, que estamos en una carrera. Hermano, hay un objetivo, el reino, el galardón. Pero para obtenerlo, hermano, yo necesito creer. Yo necesito crecer, perdón. Hermano, ¿qué tal si nos determinamos? Escriba en el chat, diga, yo necesito crecer en vida. Yo necesito crecer en vida. Hermano, y con esto termino. Hermano, Dios nos llevaba a que nosotros necesitamos buscar al Señor. El Señor decía, esta semana iniciando, decía, amados hermanos, busquen al Señor. Amén. Hermanos, hay una necesidad urgente y es que necesitamos buscar al Señor. ¿Cómo? Invocando su nombre. Amén. Oh Señor Jesús. Leyendo la Biblia y orándola. Dedíquese a la lectura de los libros de Dios. Mire, que le proporcionan un entendimiento exacto acerca del propósito de Dios.
Todo eso tiene como fin, amén, llevarnos a valorar esa salvación tan grande y a heredar el galardón. Hermanos, busquemos al Señor, sigue invocando, lea la Biblia, lea y ore, hermano, y busque la palabra profética, el alimento diario, los libros de la editora Árbol de la Vida, para que valoremos y sigamos valorando esta salvación tan grande. Jesús es el Señor. Amén, amada iglesia. Yo creo que estamos viviendo los momentos, a pesar de que hay tanta dificultad en el mundo, tanto desorden, yo creo que la iglesia está experimentando los mejores momentos. Hoy estamos viviendo los 7 espíritus intensificados, y si hoy, hermanos, nosotros nos determinamos en correr y avanzar, yo sé que Dios nos va a respaldar. Por eso el Señor hablaba a través de hermano Henry, que necesitamos valorar todo lo que Dios nos ha dado en la iglesia. Hermanos, y si Dios nos ha mostrado que lo importante hoy es perseverar, lo importante es valorar el contenido y lo que Dios nos ha dado en estos tiempos y lo que nos ha dado en toda la historia de la iglesia. Valoremos estas prácticas, valoremos el ambiente de la vida de la iglesia y sigamos avanzando. Si usted está hoy en la vida de la iglesia, es porque Dios agendó con usted y agendó con su familia darle el galardón. Por eso, hermanos, Él está intercediendo y está fortaleciéndonos para seguir adelante. Uno de los puntos, hermanos, aquí es en Hebreos 7:25, leo para ustedes, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre. Hermano, qué lindo para interceder por ellos. Hermano, qué maravilloso que hoy tenemos un camino para acercarnos al Padre, y este camino se llama Cristo. Hermano, y Jesús vive en su interior. Solamente, hermano, necesitamos invocar el nombre del Señor para conectarnos con Dios, conectarnos con el Padre. Hermanos, y muchas veces nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo. Muchas veces las situaciones a nuestro alrededor no nos favorecen, fallamos, nos desanimamos, nos desalentamos, nos apartamos un poquito del Señor. Pero aquí dice que hay una persona que vive siempre intercediendo por nosotros. Hermano, su familia hoy está en pie, es porque alguien ha intercedido por usted. Hermanos, si nosotros hoy seguimos por la misericordia de Dios avanzando, y en esta carrera no ha sido por nuestra fuerza, ha sido porque hay alguien que intercede por nosotros, nuestro sumo sacerdote, hermanos, qué maravilloso. Y esta persona que es Cristo ora, intercede, ruega al Padre para que su familia pueda seguir adelante. De pronto, hermanos, ve que su hijo adolescente, su hijo joven, de pronto no está buscando al Señor, de pronto no está en el nivel que de pronto usted espera, pero créale a Dios, confíe en el Señor. Hay alguien que intercede por sus hijos, amén. Hermano, y por eso Dios nos ha animado que necesitamos ser como las vírgenes prudentes. Si nosotros vamos, hermanos, a Mateo 25, vemos 2 parábolas que son muy importantes en estos tiempos, que es la parábola de las vírgenes, ¿cierto? Sabemos que habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Hermanos, estas 10 vírgenes sabían que Cristo venía, que su amado venía, hermanos, y ellas eran salvas, porque dice que tenían aceite en sus lámparas. Proverbio dice que lámpara es a Jehová vuestro espíritu, ¿verdad? El espíritu del hombre es lámpara, y nuestra vasija representa el alma. Ellas eran salvas, pero en sus vasijas, en sus almas, ¿verdad? 5 tenían contenido y las otras 5 quedaron como cómodas. Hermanos, lo maravilloso es que esto nos registra que las vasijas estaban rebosando. De pronto para nosotros creemos que hoy nos colocamos una alta expectativa en lo que debemos lograr, pero no es así, hermanos. Hoy el Señor no está buscando que usted rebose totalmente. Maravilloso si lo logramos, pero hoy lo que anhela el Señor es que perseveremos, es que ganemos aceite en nuestra vasija. Hermanos, Dios ni siquiera colocó aquí una medida para nosotros tratar de saber a dónde debemos llegar. Aquí lo que Dios nos está animando es persevera, gana aceite, invoca el nombre del Señor, conéctate con Dios, conéctate con el Padre a través del Hijo. Qué maravilloso, vamos a perseverar. Pero también nos mostraba la parábola de los talentos, en donde a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1.
todos, hermanos, en la iglesia tenemos dones. Todos tenemos talento y todos somos útiles en la iglesia. Solamente, hermanos, debemos disponernos para avanzar. Debemos disponernos para seguir adelante. Y uno de los puntos que más nos da fuerza para seguir se llaman las reuniones. Hermanos, en Hebreos, nosotros leemos en Hebreos capítulo 10, en el versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuáles son estos puntos de estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Qué es lo que habla el Señor allí? Lo que muestra el siguiente versículo: no dejando de congregarnos. Hermanos, muchas veces nosotros, es cierto, nos desanimamos y nos desalentamos frente a las reuniones y no queremos asistir. Pero si usted sabe de un hermano que está en esta situación, vamos a alentarnos y vamos a correr juntos. Llámelo, hermano, anímelo, dele fuerza, dele espíritu. Porque, hermano, cuando Dios habla de la iglesia, Dios no habla de individuos. Muchas veces creemos que solos podemos avanzar y eso es mentira. Si usted coloca un asador, por ejemplo, y usted quita un carbón del asador, ese carbón va a estar encendido por un tiempo nada más, pero luego se va a apagar. El carbón solo se mantiene encendido cuando está con los demás en el asador. Solamente, hermanos, nosotros permaneceremos encendidos y con fuerzas para motivar si permanecemos en el ambiente de las reuniones. Y esto, hermanos, nos debe llevar a reflexionar un poco. Dios nos dio a nosotros la oportunidad de volver a la presencialidad en algunas reuniones este año. Nuevamente caímos en la virtualidad. Hermanos, y hay que preguntarnos, ¿realmente valoré las reuniones presenciales los días domingos? Cuando venía realmente disfruté. Cuando venía realmente... Hay que reflexionar, hermanos. Cuando teníamos las reuniones presenciales, ¿será que dejé de venir sabiendo o teniendo el tiempo para venir? Hay que reflexionar. Y hoy que Dios nos ha dado la virtualidad nuevamente, hermanos, a veces se nos dificulta por asunto de dispositivos, de internet. Otros tenemos la facilidad y a veces no lo hacemos. Hay que revisar nuestro corazón. ¿Saben por qué, hermanos? Porque congregarnos es un hábito. Aquí dice, como algunos tienen por costumbre. Y luego dice, exhortándonos, sabiendo que aquel día se acerca. Las reuniones, hermanos, están relacionadas con la segunda venida del Señor. Queremos prepararnos para aquel día. No dejemos de congregarnos, no dejemos de animarnos. Lo que quiere el enemigo de Dios es vernos solos. Cuando leemos ese versículo en Pedro que dice que él anda como león rugiente buscando a qué devorar, él está buscando al que está solo. Él está buscando el que no está pegadito a las reuniones. Hermanos, si estamos aislados, seremos presa fácil para el enemigo. Pero si estamos juntos, hermanos, no importa que la reunión sea virtual. Yo sé que es difícil, hermanos, yo sé que es muy difícil. Pero, hermanos, esto es un entrenamiento para nosotros. Porque hoy Dios quiere formarlo a usted y a su familia como vencedores. No deje de perseverar, hermano. No deje de asistir a las reuniones. No importa que sean virtuales. Si Dios nos da la oportunidad de volver a la presencialidad otra vez, hay que amar más las reuniones. Hay que apreciarlas más. Hay que venir con nuestra familia. Hermanos, porque aquí está el Señor. Cuando, ya para finalizar, hermanos, cuando Jesús se presentó entre los discípulos, Tomás no estaba en esa reunión y por eso no creyó. Cuando no estamos en las reuniones, hermanos, muchas veces no le vamos a creer al Señor. ¿Saben por qué? Porque en las reuniones está Cristo. Y esto, hermanos, nos va a dar la fuerza a nosotros para seguir adelante. Vamos a perseverar, vamos a avanzar, vamos a amar las reuniones, vamos a apreciarlas, porque allí está el Señor inyectándonos su gracia, inyectándonos su espíritu. Hermano, usted es valioso para el Señor. El hecho de que tengamos un Padre significa que usted tiene valor para el Señor, que su familia tiene valor para el Señor y Él nos convoca a congregarnos. Hermanos, qué maravilloso. Para terminar aquí, hermanos, dice, cuanto veis, aquel día se acerca. Hermanos, vivimos los últimos tiempos, las cosas se están dando, el Señor viene pronto. Hermanos, está preparando la iglesia. ¿Saben por qué Él está dando esta palabra? Porque Él viene pronto y Él viene por la iglesia. Una iglesia, hermanos, que tiene vida normal de reuniones, una iglesia que está pegado al Señor, viene por los vencedores. Y usted está en la iglesia para ser un vencedor. Amén. Jesús es el Señor. Continúa nuestro hermano Fabio. Que Dios los continúe bendiciendo abundantemente. Amén.
Señor Jesús, gloria a Dios por esta palabra, continuando con el encargo que el Señor está hablando. De verdad, somos estos siervos que están esperando, de verdad, esta maravillosa salvación. Continuando con el encargo que hablaba nuestro hermano Kevin, queremos compartir Mateo 24, 40 y 41, y dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Hermano, mirando estos dos versículos que son de advertencia para nosotros como hijos de Dios que estamos en esta tierra, creemos que esta palabra que el Señor nos está hablando es para grande salvación. Hoy, como el Espíritu habla, necesitamos incluirnos todos en el vivir de la iglesia. No podemos hacer ajeno a las cosas que el Señor está hablando o está diciendo. Creemos que esta palabra, hermano, tiene un motivo muy grande para nosotros en estos tiempos. Y es que podamos crecer, podamos madurar, podamos pelear esta gran salvación que Dios nos está dando en este tiempo. Jesucristo tiene un propósito, y es que nosotros nos preparemos como iglesia, como hijos de Dios. Dice que frente a este escenario, algunos piensan, el Señor está volviendo. Entonces, no necesitamos estudiar más. O tengo buenas ahorro, voy a quedarme en la casa leyendo la Biblia, orando, preparándome para la venida del Señor. No es así. No debemos prepararnos de esa manera. Aquellos que consideran que ya no es necesario casarse y cuidar de la familia, del cónyuge y de los hijos, está equivocado. Hermano, hoy tenemos una realidad, y es que en el vivir de la iglesia tenemos un solo mover, un solo espíritu, y es que nosotros podamos prepararnos con esta palabra, podamos de verdad ser uno con lo que el Señor está hablando. Y el Señor continuaba diciendo: consideremos eso, no tengamos una idea equivocada de que prepararnos para la venida del Señor es dejar el trabajo, la familia, los estudios o incluso ser inteligente con el cuidado personal. No se trata de eso. Necesitamos tener una vida humana normal. Exteriormente somos como todos los hombres, pero interiormente tenemos la realidad de Cristo. Tenemos algo maravilloso en nosotros, hermano. Tenemos la realidad de Cristo, aleluya, porque hoy Cristo está en cada uno de nosotros. Y el Señor mostraba un versículo en Mateo 24, 42, decía: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Hermano, esta preparación tiene algo maravilloso, y el Señor quiere que la hagamos a través de esta humanidad, que la hagamos en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a nuestros empleos, en cuanto al tránsito, a donde estemos, hermano. Necesitamos estar preparándonos para la venida del Señor. Y el Señor decía: es importante aclarar estos puntos para que los jóvenes, hermano, los jóvenes, hoy la realidad de los jóvenes es que ellos también sean incluidos, sean insertados en el Padre, buscando la manera de que ellos también sean salvos. Y decía que, claro, estos puntos, que para los jóvenes no se desanimen a proseguir con sus estudios. Hermano, aún los empresarios deben continuar sus actividades, incluso hacer planes a largo plazo. Es decir, para aquí a 10 años, nadie sabe la fecha exacta, la venida del Señor, porque eso debemos continuar la vida normalmente buscando el progresar. Gracias al Señor, porque hoy, hermano, de verdad necesitamos pelear esto, hermano. Necesitamos de verdad seguir lo que el Señor está hablando, de prepararnos para la venida del Señor, que eso va a ser grande, eso va a ser maravilloso, eso va a ser una realidad en cada uno de nosotros.
y el Señor continuaba diciendo, si tenemos una vida normal, consagrándonos día a día al Señor, no descuidemos esta salvación tan grande. De lo contrario, perderemos dos experiencias espirituales importantes. La primera es disfrutar a Cristo como vida, como descanso en esta era. Yo necesito de verdad, hermano, alimentarme más de Cristo, buscar lo que el Señor está hablando. El Señor por algo nos colocó estos dos versículos, hermano, estos dos versículos que son tan perfectos, porque nos está mostrando el Señor de que hoy necesitamos continuar juntos, no solo juntos. Yo necesito continuar con mi familia, con mis hijos, a proseguir hacia la meta. Y el Señor desde que nos muestra estos versículos, donde dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El Señor colocaba un ejemplo de que el molino está significando aquí, es como si estuviéramos en casa, si estuviera en casa, pero no podemos de pronto dejar de cuidar la palabra del Señor. Hay muchas cosas que nos entretienen, hay muchas cosas que nos desvían de la palabra del Señor. No, esto debe ser equilibrado. Necesitamos de verdad llenarnos del Señor, pelear esto, hermano. Esto se necesita pelear, la venida del Señor ya está cerca. Y ya termino con este punto tan importante. Dice, debemos anhelar participar de la gloria del Señor en la era venidera. Que el Señor nos guíe, hermano. Que el Señor nos guíe a su descanso y su gloria. Hermano, esto es grande, esto es maravilloso. Hermano, debemos animarnos, debemos ser esos que de verdad esperan ese reino, esperan ese galardón en la venida del Señor. Hermano, ayudémonos unos a otros. Necesitamos proseguir hacia la meta. Necesitamos, hermano, darle valor a esta palabra. Necesitamos de verdad ser incluidos en el vivir de la iglesia. Jesucristo es el Señor. Aleluya, hermano, gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos está dando el Señor de esta salvación tan grande. Señor Jesús. Bueno, y quiero compartir con ustedes este versículo, me acompañen, que es Génesis 2, versículo del 15 al 17, donde nos dice el Señor, aquí dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del fruto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Bueno, aquí vemos, hermanos, que el Señor creó al hombre en una manera muy especial. Oh Señor Jesús, Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, un lugar precioso. ¿Para qué lo colocó? ¿Para qué? Para que lo labrase, para que lo cuidara, para que tuviera una comunión directa con Dios, una conexión con el Señor. Dios lo que quería era que se coma, disfrute de todo árbol que hay en este lugar. Pero también le dijo una advertencia, del árbol que está en el medio del huerto, no comerás. ¿Cuál es ese árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era una advertencia. Pero vemos aquí que el hombre desobedeció a lo que el Señor le estaba diciendo. Por esa desobediencia fue infectado. Oh Señor Jesús. Pero vemos aquí, hermanos, que el Señor nunca desistió del hombre.
porque era su obra perfecta. Señor Jesús. Vemos aquí, hermanos, que después de 4.000 años, el Señor logró conseguir la vacuna. Oh, Señor Jesús, esta vacuna, hermano, es Cristo y la palabra. Con la muerte del Señor Jesús, Dios logró otra vez la reconexión con el hombre. Y nos dejó la palabra, esta palabra que es la que nos reconecta con Dios. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Disfrutar de la palabra fundamental, de la palabra profética. Todo lo que provenga de Dios. Dice el Señor, Señor Jesús, dice, oh Señor Jesús, lo que quería el Señor era que siempre vivir en una conexión con el hombre. Que en el huerto del Edén sea el sustento del hombre. Pero vemos que como es que comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, pasó algo, una catástrofe. ¿Qué pasó? Que se desconectó el hombre de Dios. Ya el hombre vivía a su manera. No vivía dependiendo del Señor. El Señor lo que quería era que uno dependiera de Dios. Por eso aquí nos habla el Señor de que Él puso al hombre y dice, Él colocó al hombre al libre albedrío. Usted escoja, o coge la vida o coge la muerte. Pero vemos que el hombre cogió fue la muerte. Hermano, dice el Señor, nos está hoy advirtiendo. ¿Qué quiere usted, la vida o la muerte? Que el Señor nos ayude, hermano, porque vemos aquí que dice, el árbol de la vida representa a Cristo. Aleluya, hermano. El árbol de la vida representa a Cristo. La vida de Dios, Señor Jesús. Entonces, hermano, ¿qué nos queda a nosotros? A ver, hermano, comer de la vida. Y esa vida es Cristo. No coja para otro lado. No, Señor, coja a Cristo. Ya sabiendo que si yo cojo otro camino, lo que voy a encontrar es muerte. Dios es vida, hermano. Jorge necesita comer y disfrutar. Comer la palabra fundamental, comer la palabra profética, que esa es la que me va a la vida. No es otra cosa. No lo que hay en este mundo que algo diferente. Entonces lo dice aquí, si el hombre comía del árbol de la vida, aseguraría una conexión permanente con Dios. Sin embargo, si el hombre comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, ocurría la tragedia de la desconexión. Este era el panorama, es decir, el escenario del huerto del Edén. Allí estaba el hombre conectado con Dios, pues fue creado por Él. Y al igual que el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del mal. Como dice el Señor, lamentablemente, hoy sabemos que el ser humano permitió ser infectado y que el pecado entrará en él. Sin embargo, ya vimos que podemos disfrutar de la plena salvación que ha sido preparada para nosotros, que es Cristo Jesús. Oh Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Hermano, aquí vemos, dice, al comienzo nos dice el Señor, hay una orden.
Y dice el Señor, Dios dio una orden cuando el hombre estaba en el huerto del Edén. Coma, disfrute de estos frutos. ¿Ah? No vea para otro lado, coma del árbol de la vida, el árbol de la vida. Pero desgraciadamente el hombre comió fue del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermano, que el Señor nos ayude a disfrutar de su palabra. Señor Jesús, aquí dice el Señor, Dios desea que el hombre lo sirva espontáneamente. Él quiere que elijamos de manera libre y espontánea. Señor Jesús, Él lo que quiere es que lo elijamos ¿a quién? A Cristo, en una forma espontánea. Si Dios creó al hombre en una manera sencilla, los complicados somos nosotros, no Dios. Dios da la orden. A mí lo que me queda es obedecer al Señor. Señor Jesús. Jesús, hermano, gracias por esta salvación tan grande que nos está advirtiendo. Que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Ahora viene nuestro hermano José a seguir ampliando esta palabra. Jesús es el Señor. Hermanos, amén, Señor Jesús. Bueno, le damos al Señor porque estamos siendo vacunados, ¿verdad? Con esa vacuna divina contra ese virus, hermanos, que entró por medio del hombre en la creación, haber desobedecido, haber tomado, hermano, de ese fruto que fue solo una consecuencia de lo principal que pasó, y fue que la serpiente ahí en el huerto de Edén llevó a Eva, hermanos, a dudar de la palabra. Y hoy la acción, hermanos, de la serpiente en la mente de hoy del hombre, y también pasa en nosotros que estamos en la iglesia, es llevarnos a dudar de la palabra. Esa es la acción de ese veneno en nuestro ser, que nos lleva a dudar de la palabra. Por eso, hermanos, en 2 Corintios 10, del 4 al 5, la palabra nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, nosotros hemos visto durante ya casi 6 meses cómo la iglesia en Tesalonicense también fue afectada por este virus. Hermanos, pero Pablo les llevó la vacuna, hermanos, de la palabra de Dios y la vacuna del Espíritu para inmunizar la mente de los hermanos y el vivir de la iglesia en esa región que impactó tanto, hermanos, a muchas iglesias que estaban a su alrededor. Hermanos, hoy la relación que Dios quiere que tener con el hombre no es una relación entre Dios y criatura. Dios quiere que nosotros tengamos una relación entre Dios y sus hijos, como nuestro Padre. Por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1:1, él le dijo a la iglesia de Dios en Tesalónica, en Dios Padre, no solamente a la iglesia de Dios, sino a la iglesia de Tesalónica en Dios Padre. Bueno, nosotros estamos conectados con Dios. Aunque ocurrió esa desconexión, aunque hubo esa tragedia, así como nuestro hermano Jorge estaba hablando, que hasta hoy, hermano, repercute en todo lo que el hombre hace, llevándolo a la desobediencia, llevándolo a la mentira, a la traición. Hermanos, nosotros tenemos la vacuna divina para hacer frente a esta situación. Pero hoy en día, hermano, es mucho más difícil. Nosotros tenemos el internet, hay las redes sociales, están todos estos medios de comunicación, hermanos, que lo que promueven mayormente es la mentira y el rencor, el odio hacia el prójimo, hacia la sociedad, hacia las leyes, hacia las autoridades. Pero, hermanos, si nosotros hoy, hermanos, tomamos, hermanos, la vacuna divina, que es la palabra, que es la palabra fundamental como esa vacuna divina, y tomamos la palabra profética, hermanos, nuestra mente va a ser resguardada. Hoy, hermanos,
si nosotros no llevamos nuestra mente para el Espíritu, nosotros vamos a tener, en nuestro vivir, va a ser de muerte. Porque la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, pero la mente puesta en la carne, hermano, es muerte. No estamos prohibiendo, yo sé que los hermanos que pronto no estemos al tanto de las noticias que están pasando en el país, que son trágicas, pero hermanos, nosotros necesitamos tener nuestra mente inmunizada con la palabra de Dios. Hay señales, hay cosas que se están cumpliendo, pero nuestro objetivo, hermano, no debe ser entrar en que nuestra mente sea desviada y que en nuestro vivir sea desviado de lo que Dios nos ha dado en el vivir de la iglesia. Por eso, hermanos, a veces nosotros somos confundidos, y más cuando vemos estas cosas que pasan, el caos que hay, nosotros podemos pensar y dudar. Ese es el objetivo de la serpiente hoy. En Génesis era una serpiente, ¿verdad? Pequeña, tal vez no medía mucho, pero ya nosotros vemos en Apocalipsis 12 un gran dragón, hermano, que hoy está confundiendo a la humanidad y lo está llevando a la destrucción. Hermanos, nosotros como hombres, cuando Dios nos creó al sexto día, así como el hermano leyó en Génesis 2, fuimos creados al sexto día y en el séptimo día Dios descansó. Hermanos, ¿cuál fue la primera función del hombre? Descansar en Dios. Hermanos, eso es lo que nosotros queremos. Si nosotros llevamos nuestra mente para el Espíritu, nosotros vamos a descansar en Cristo. Vamos a tener esa conexión continua con Dios. No es una conexión inestable, no es una conexión, hermanos, que estoy conectado 2 minutos, 3 minutos, eso no existe, hermano. Nosotros estamos conectados continuamente con Dios o estamos desconectados. Entonces que el Señor, hermano, produzca ese deseo de nosotros permanecer conectados por medio de la palabra. Al final, hermanos, lo que hoy afecta a la humanidad y a nosotros como hijos de Dios, de la sincera fidelidad de Cristo, son 3 cosas. Es, como leemos en 1 Corintios 10:45, son las fortalezas, son los argumentos y es la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Hermanos, pero si nosotros somos inmunizados con la palabra de Dios, en nosotros no va a haber dudas de todo lo que, claro, es negativo lo que pasa, a veces nos da tristeza, pero nosotros, hermanos, si estamos inmunizados con la palabra de Dios, nosotros vamos a hacer frente a todas estas cosas y vamos a saber cuál es el propósito por el cual nosotros también estamos en la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, hoy la astucia de Satanás, como esa serpiente cuando engañó a Eva, hermanos, es confundirnos, es llevarnos a dudar de la palabra de Dios, es llevarnos a causar caos en nuestras vidas. Y, hermanos, nosotros tenemos unas armas espirituales, hermanos, que no son carnales, sino son poderosas en Dios. Vamos a usar esas armas, vamos a usar esa vacuna que el Señor nos ha dado, hermanos, para destruir toda fortaleza, para destruir, hermanos, y aniquilar toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevarlo cautivo. Hermanos, nuestra mente y nuestro ser, hermanos, fue creado únicamente para obedecer a Dios, es sencillo, pero ese veneno que entró en nosotros, que entró en la humanidad, hermanos, nos hizo difíciles, complicados, nos hizo altivos, desobedientes. Pero, hermanos, gracias a Dios, hoy por medio de la palabra estamos siendo, y por medio del Espíritu, esa conexión continua con nuestro Dios Padre, estamos, hermanos, siendo ayudados a ser obedientes y ser sencillos. Hermanos, que el Señor derrame su gracia sobre nosotros, que el Señor nos bendiga y que podamos juntos, hermanos, ser inmunizados, porque sabemos que este virus está en el ambiente, está en las redes sociales, está en los noticieros, está en cualquier otra parte, en cualquier otro medio, pero, hermanos, nosotros hoy podemos ser inmunizados por medio de la palabra. Oh Señor Jesús, que el Señor nos bendiga. Le vamos a dar paso a nuestro hermano Pablo, que va a encerrar la reunión. Amén. Gloria, hermanos, gloria al Señor por su palabra. Verdad que, hermano, cómo descuidar esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Yo les invito, ya para finalizar, a buscar en nuestras Biblias, en 2 Corintios 1:12, aleluya, por 2 Corintios 1:12, dice, amados hermanos, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y simplicidad
y sinceridad. Sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aleluya, hermano, gloria al Señor, como nos hablaba nuestro hermano José. Amados hermanos, hoy el Señor quiere que seamos, hermanos, ¿cuál es el testimonio de nuestra conciencia? Hermano, es la sencillez. Aleluya. ¿Qué tal se escribe ahí en el chat, el testimonio de nuestra conciencia es la sencillez? Hermano, el Señor quiere que seamos sencillos. Hermanos, nosotros entre más, hermanos, años tengamos en la vida de la iglesia, entre más nos llenemos del Señor, hermano, esto no puede causar un efecto contrario. Esto no nos puede causar un efecto, hermano, de ser complicados. Todo lo contrario, necesitamos, hermano, ser más sencillos y ser más humildes. Aleluya. Gloria al Señor, amados hermanos. Entre más, amados hermanos, nosotros nos llenamos del Señor, entre más disfrutamos de la vida de la iglesia, como nuestros hermanos compartían, de reuniones, hermanos, de disfrutar la palabra. Hermanos, esto nos tiene que llevar ¿a qué? A una simplicidad, a una sencillez. Hermanos, allí, hermanos, es la expresión de Dios, es la sencillez y la simplicidad. Oh, Señor Jesús. Hermano, pero no podemos, hermano, que el efecto contrario en nosotros, hermano, se dé. Hermano, que todo lo analizamos, hermano, que todo lo juzgamos. Hermano, ese no es Dios, ese no es el Señor. Hermano, Dios es simplicidad, Dios es sencillez. Señor Jesús, el Señor nos decía allí que tenemos que ser como niños, ¿verdad? Los niños son simples, ¿cierto? El Señor dice que tenemos que ser como niños, hermanos. Vamos a ser como niños, vamos a ser, hermanos, a tener sencillez. Los niños son sencillos. Que el Señor nos lleve, amados hermanos, a la sencillez de Él. Aleluya, gloria al Señor. Oh Señor Jesús. Hermanos, y como el Señor nos hablaba, hermano, ¿qué sucedió en el huerto? En el huerto hubieron allí tres aspectos, hermano. El Señor nos hizo una advertencia, ¿cierto? También, hermanos, vemos allí que desobedecimos al Señor. Señor Jesús, hermanos, fuimos engañados. Amados hermanos, ¿y qué pasó, hermano? Que entró, fuimos contaminados, como nuestro hermano nos compartía, fuimos infectados, hermano, por el virus de la desobediencia, hermano, y por el virus de la incredulidad. Hermano, allí, amados hermanos, esto nos llevó a un caos total. ¿Por qué? Porque el virus de la desobediencia entró en nosotros, hermanos, y entró, hermano, el virus de la incredulidad. Señor Jesús, hermano, perdimos la sencillez, perdimos la simplicidad. Oh Señor Jesús, aleluya, amados hermanos. Vamos a Romanos 1:5. Aleluya por Romanos 1:5. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Romanos 1:5. Dice, por quienes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amados hermanos, ¿y qué nos lleva a la obediencia? Nos lleva a la sencillez. Escríbalo ahí en el chat. Me lleva a la obediencia es ser sencillo. Aleluya. Y esto se logra por medio de la fe. ¿Qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que nosotros seamos obedientes y seamos sencillos. Hermano, que el Señor nos lleve a la obediencia, que el Señor nos lleve a la simplicidad. Hermano, ¿qué caracteriza al mundo de hoy? Hermano, la desobediencia. Vemos el mundo, hermano, el hombre desobediente a las leyes, a las normas, a todo lo que se llama Dios, hermano, y por eso hoy el mundo está en un caos, ¿verdad? Por eso, hermanos, como los hermanos nos hablaban, hermanos, ocurrió la tragedia, porque eso fue lo que ocurrió en el huerto de Edén. Hubo desobediencia de parte del hombre, hermano, y ¿qué entró ahí? Cuando el hombre desobedeció al Señor en el huerto, hermano, entró el pecado, entró la muerte. ¿Sabe por qué? Porque ahí hubo una transgresión. Hermano, hubo una desobediencia. Como nuestro hermano nos compartía, nuestro hermano Jorge, hermano, no comimos del árbol de la vida. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Entonces, aleluya, que el Señor, hermano, cada día nos lleva a la obediencia. Amados hermanos, ¿qué puso en peligro? Aleluya, de que el pueblo de Israel no entrara a la buena tierra. Inclusive una generación quedó postrada en el desierto, hermano, porque fueron desobedientes, hermano, porque fueron incrédulos. Hermano, y el Señor hoy nos habla a nosotros en la vida de la iglesia. Oh Señor Jesús, hermano, que el Señor nos lleve a la obediencia. Hermano, que el Señor nos lleve, hermano, a creer en Él. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Aleluya. Vamos ahí mismo, hermano, en Romanos 16. Vamos a Romanos 16. Señor Jesús. Romanos 16, 19. Dice, porque vuestra
obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! El Señor dice que seamos, ¿qué? Sabios para el bien. ¡Aleluya! Escríbalo ahí en el chat. Necesitamos ser sabios para el bien, hermanos, e ingenuos para el mal. Oh Señor Jesús, hermanos, hoy necesitamos vivir una vida de iglesia con simplicidad. Hoy necesitamos vivir una vida de iglesia con sencillez. Hermanos, en nosotros no puede haber altivez, como nuestros hermanos compartían. No puede haber arrogancia. Amados hermanos, hermanos, decía el hermano Esdra allí que en el hablar se nota. Hermano, cuando en nosotros, hermano, todavía hay desobediencia. Hermano, aun cuando mandamos algo en los chats de la iglesia, allí, hermano, notamos, hermanos, decía el hermano Esdra allí. Óyase muy bien, decía el hermano Esdra, todavía hay rebeldía, todavía hay desobediencia. Amados hermanos, y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Hermano, que el Señor nos lleve, hermano, como nos compartía nuestro hermano José, que el Señor nos lleve a tocar el Espíritu de Dios. Hermano, que el Señor nos lleve a tocar al Señor. Hermano, en nuestro medio no puede haber eso. No puede haber desobediencia, no puede haber rebeldía. En nuestro hablar no puede haber eso. Inclusive en lo que mandamos a la iglesia, en los chats, no puede haber rebeldía, hermano. No puede haber desobediencia. Porque decía el hermano Esdra que esto es muy peligroso. Esto es peligrosísimo, hermanos. Que el Señor nos salve. Oh Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos. Aleluya, hermanos. Y ya para ir, hermanos, ya el Señor comienza con la preparación de esta vacuna. Porque lo que hubo, hermano, en el huerto de Edén, hermano, Eva comió del huerto, pero como a ella no le pasó nada en el momento, hermano, y yo me creo fuerte, yo me creo, ¿cierto? Eva comió en el momento y le dijo a Adán, lo vemos allí de que la serpiente engañó a Eva, pero el responsable fue el hombre. Pero hermano, el punto es este, Eva comió en el momento, cuando se creía fuerte, no le pasó nada en el momento, ¿cierto? Y mire todo, hermano, lo que ha acontecido, hermano. Hermano, por la desobediencia, hermano, por la altivez, hermano, por creernos fuerte, Señor Jesús, que el Señor nos libre. Hermano, toda la catástrofe que hubo, hermanos. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermanos, vamos a ser simples, vamos a ser sencillos, hermanos. Vamos a tener, hermano, un vivir en el Espíritu, obedeciendo a la palabra profética. Aleluya. Vamos, hermano, a obedecer a la palabra profética. Vamos a sumergirnos en la palabra. Vamos a tener un espíritu ejercitado. Oh, Señor Jesús, hermano, viviendo una vida de iglesia con realidad. Viviendo una vida de iglesia cada día, siendo trabajado por el Señor. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermano. Y el Señor comenzó la preparación de esa vacuna. Ahí mismo en Romanos 5:12. Aleluya, ya para ir finiquitando, hermanos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está, hermanos, lo que ahorita les compartía. La serpiente fue engañada, pero el Señor vio la responsabilidad fue en el hombre. Señor Jesús. Vamos a Romanos 5, hermanos, ahí mismo 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El 18. Así que como la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino todos los hombres la justificación de vida. Amados hermanos, ¿qué pasó, hermano? Entró la muerte, entró el pecado. Hermano, ya para ir finalizando, hermanos, el Señor nos hablaba en hebreo, nos hablaba de la incredulidad. Hermano, ¿qué pasa, hermanos, si hay incredulidad en nosotros? Hermano, la incredulidad y la desobediencia andan juntos, andan juntas. Hermano, ¿qué pasa? Hay una desconexión de Dios con el hombre. Hermano, hay una desconexión de Dios con el hombre. Hermano, que el Señor nos lleve a creer en su palabra, que el Señor nos lleve a disfrutar su palabra. Hermano, cada día apropiarnos de la palabra del Señor, que el Señor siga trabajando en nuestras vidas, que llevemos todo pensamiento, hermano, que no es de Dios, cautivo, hermanos, al Espíritu, hermanos, aleluya, llevarlo a Dios, llevarlo cautivo al Señor. Señor Jesús, aleluya, amados hermanos, oh Señor Jesús. Gracias al Señor por su palabra, amados hermanos, y dice que el Señor iba todas las tardes a encontrarse con el hombre, ¿verdad? Había una comunión de Dios con el hombre, pero ¿qué pasó un día? Dios no encontró al hombre allí, ya había habido una desconexión del hombre con Dios. Hermanos, y vemos allí de que el hombre estaba ahí todavía en el huerto de Edén y podía echar mano, hermano, del árbol de la vida, pero Dios en su sabiduría sabía de que esto no se podía dar.
de que esto no se podía dar, hermano, porque no se podía violar el principio divino. Una vez que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, hermano, estaba allí en el huerto, ¿verdad? Tenía la presencia física de Dios, hermano, pero no podía. Hermano, eso lo vamos a ver de una vez en Génesis. Aleluya, ya para finalizar. Señor Jesús. Vamos a verlo aquí en Génesis, hermano, Génesis 3. Señor Jesús. Génesis 3:22. Dice, Génesis 3:22, aleluya, por Génesis 3:22. Dice, amados hermanos, dice, y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No podía hacer esto porque violaba el principio divino del Señor, porque ya había comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. Como decía nuestro hermano Jorge, hoy necesitamos comer del árbol de la vida. Hoy no podemos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, hermano, porque produce muerte. Porque produce muerte. Dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, pues al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí vemos tres principios que el hombre necesitaba para volverse a reconectar con Dios. Los querubines representan la gloria de Dios. Representan la gloria de Dios, dice que una espada encendida. La espada, hermano, tipifica, hermano, la justicia de Dios. Señor Jesús, amados hermanos, y encendida, eso tipifica la santidad de Dios. O sea, el hombre quedó totalmente marginado de Dios. Quedó totalmente, hermano, fuera de la presencia de Dios. Señor Jesús, hermano, pero aleluya, gloria al Señor. Aleluya al Señor por esta vacuna que el Señor hace 4000 años. Aleluya, gloria al Señor, escríbalo allí. Esta vacuna que es Cristo, aleluya. El Señor lo había preparado durante 4000 años, hermano, por la caída del hombre. Ahí en el Antiguo Testamento vemos del becerro, ¿cierto? Esto tipificaba de que venía Cristo. Aleluya, como nuestra vacuna, hermanos. Oh Señor Jesús. Y cerramos con Génesis, hermano, 3:15. Aleluya, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta la herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, Señor Jesús, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, hermano, es Cristo. Aleluya. Gloria al Señor, porque la simiente de la mujer es Cristo. Escríbalo ahí. La simiente de la mujer es Cristo. Esta es la vacuna de nuestra salvación. Oh Señor Jesús. Y dice, y entre su simiente y la simiente suya, le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que la serpiente picó y mató. Pero aleluya, porque ahí había un antídoto, hermanos. Aleluya. Era la vida eterna de Dios. Oh Señor Jesús. Y esta vida eterna de Dios se convirtió en el antídoto, hermano, en la resurrección del Señor. Y cuando el Señor resucita, hermano, inmediatamente, hermano, la serpiente, hermano, es herida en la cabeza. Hermano, el veneno quedó anulado. Oh Señor Jesús, escríbalo allí. El veneno quedó anulado. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermano, y allí llega nuestra grande salvación. Hermano, que el Señor nos lleve a tener una vida de iglesia, hermano, de reuniones, como nuestro hermano Kevin nos decía, hermano, amando todo lo que es del Señor, las reuniones, hermanos, virtuales, hermano, todo lo que estamos viendo, la palabra profética. Amados hermanos, siendo sencillos, siendo simples, hermanos, aleluya, ese es el testimonio de nuestra conciencia. Aleluya, hermano, por esta vacuna maravillosa. Aleluya. Oh Señor Jesús, gloria al Señor, hermano. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que cada día, hermano, nos lleve a tener un vivir de iglesia de entrega, de consagración. Aleluya, Jesucristo es nuestro Señor. Hermano Yuri, con unos encargos muy importantes para seguir cabalgando en este caballo blanco. Aleluya, amados hermanos. 5 minuticos le pedimos allí. Señor Jesús. Aleluya. Señor Jesús, gloria al Señor. Hermano, el Señor nos está hablando de una manera muy preciosa, pero también muy seria. Gracias a Dios por esta vacuna que Dios nos ha dado, que es su vida, que es su palabra, es su misma persona. Bueno, vamos a dar unos anuncios muy importantes a toda la iglesia. Si usted tiene allí cómo anotar, hermano, hágalo para que estemos conectados al corazón de Dios y estemos unidos a su voluntad y podamos ser esos que oran en su presencia, con ruego, con súplicas, hermano, dependiendo totalmente del Señor,
donde Él gime por medio de cada uno de nosotros con gemido indecible. Las reuniones este fin de semana, mañana la reunión de niños a las 4:30 de la tarde por el canal de la iglesia, por Zoom. El Señor quiere que todos los niños estén allí conectaditos para que también reciban ahí la dosis, reciban la palabra de Dios, esa palabra que contiene la vida de Dios, la vida eterna. Entonces, padres, rogamos en el Señor que nos animemos, nos motivemos y que nuestros hijitos estén allí conectados con el Señor para que el Señor imparta más y más de su vida en ellos. La reunión de los jóvenes, mañana también a las 7 de la noche, jóvenes desde 12 años hasta 30, 40 años, jóvenes solteros. Va a ser por Zoom. Allí van a estar conectados los jóvenes, también recibiendo esa vacuna, recibiendo la palabra de vida. Amén. Todos los jóvenes de la iglesia, 7 de la noche, mañana sábado. El domingo, hermanos, ya sabemos la situación. Ahí toque de queda desde hoy comenzó a las 6 de la tarde hasta el lunes 5 de la mañana. Entonces la reunión va en directo aquí del local para todas las familias de la iglesia. Usted en su casa con su familia va a disfrutar de la mesa del Señor, pero también va a disfrutar de la reunión. Estamos conectados en YouTube. Amén. Así como lo hemos hecho los domingos anteriores. Aleluya, hermanos. También recordamos a toda la iglesia nuestros diezmos, ofrendas, hermanos, votos, voto de Buscafé, voto de Unánimes, para que sigamos allí perseverando con mucha alegría, con mucho amor y sembrando, porque este es nuestro derecho. Somos uno con el Señor. Que Dios cada día nos dé ese corazón ensanchado para que este ministerio de las riquezas materiales, el Señor lo convierta en un ministerio y que, hermano, antes que venga el Señor, esté operando en todos nosotros, porque todos fuimos llamados para ser uno con el Señor, cooperar con el Señor, y todos somos socios del Señor. Todos, aquel hermanito que de pronto da la dos blanca, como la viuda, hermano, como el que conforme a la fuerza, conforme Dios no haya prosperado, así sacamos los diezmos, sacamos las ofrendas, los votos, pero todos ganamos esta gracia. Entonces, que Dios nos siga llenando de su amor, dando su misericordia y su gracia para poder en este ministerio ser fiel al Señor. También recordamos a toda la iglesia la canasta de amor. La semana pasada, tengo que decirle con dolor en el corazón, solamente se hizo para 2 compritas pequeñas y quedó allí dos espaguetes y una librita de arroz. Entonces, amados hermanos, nos animamos en el Señor, que podamos todos participar también con alegría en esta ofrenda hermosa, linda que Dios nos ha dado para suplir a muchos hogares de la iglesia necesitados. Entonces recordamos, el lunes podemos hacer llegar la canastica de amor, la ofrendita en los 10 sectores para que sigamos ganando más y más de la gracia del Señor. Seguimos orando por todos los hermanos que se encuentran en quebranto de salud, todos, hasta hermanos de otros países, de toda la tierra. Hoy la oración es global, la palabra es global. Hoy Dios tiene un ejército que, hermano, marcha en una sola dirección, con un solo mando, en el sonido de la trompeta, un ejército que tiene la mirada puesta en su capitán, en su Señor. Y estamos intercediendo mucho por todos los hermanos en la tierra, hermanos en el país que están enfermos. Pero aquí en Valledupar tenemos allí la oportunidad, hermano, de estar humillado delante del Señor, buscando su gran amor, su misericordia. Y estamos intercediendo con ruego y con súplicas. Ruego y súplica por nuestras hermanas que están muy delicadas de salud. Nuestra hermana Piedad, nuestra hermana Noemí y especialmente nuestra hermana Carmen. Como ya todos sabemos, ella ayer fue entubada, ella va en ese proceso, hermano, y creemos que el Señor tiene sus manos divinas, santas, puestas sobre nuestra amada hermana, y bendecimos ese tratamiento que le están aplicando, bendecimos los médicos, las enfermeras, la clínica. Sabemos que el Señor en su gran amor, su infinita misericordia,
en su voluntad divina, que es perfecta, buena y agradable, hermano, va a levantar a nuestra hermana. Nuestra hermana Noemí también va mejor en su proceso. Seguimos orando por ella para que el Señor sea fortaleciéndola y sea restaurando completamente su salud. La hermana Piedad también va en su tratamiento, a su dedito. Los niveles de azúcar ya están normales. Seguimos orando por nuestra amada hermana Piedad, que Dios siga también allí fortaleciendo su vida y la sane completamente. Entonces, hermanos, es un momento para humillarnos y poder estar delante del Señor ahí con ruego y súplica por nuestras hermanas y por todos los hermanos de la iglesia y todos los hermanos y las personas que nos piden mucha oración. Amén. Yo creo que esto que estamos viviendo tiene un bien, y el bien es que Dios está ganando en todos nosotros, especialmente en las familias de las hermanas y también en nosotros en la iglesia. Está despertando en nosotros, porque como Dios nos hablaba, el enemigo no descansa. Él quiere desviarnos, Él quiere entretenernos, Él quiere invadir nuestro corazón de otras cosas, Él quiere apagar nuestro amor por el Señor y por la iglesia, por la humanidad, por todo, por la familia. Hermano, es que cuando el amor se apaga para todo. Ya usted no quiere a la esposa, no quiere los hijos, no quiere el trabajo, no quiere al Señor, no quiere nada, ni usted mismo. Hermano, se lo digo con todo amor, ni uno mismo se quiere. Ese es el daño del enemigo, hermano, con el misterio de la iniquidad. Que Dios nos salve, que Dios nos guarde y que todos los días podamos tomar esa vacuna, la palabra de Dios, invocar el nombre del Señor, los libros espirituales, la palabra profética, la iglesia, las reuniones. Lo tenemos todo para que el Señor todos los días nos vacune, porque el enemigo, hermano, está en acción. Y si nos descuidamos, el amor se enfría. Y cuando el amor se enfría, estamos perdidos todos. Todos estamos perdidos, hermano. Que Dios nos salve y que Dios cada día nos mantenga ferviente en espíritu, amando al Señor, sirviéndole, comiendo su palabra, unido a la iglesia, las reuniones, todo lo que Dios nos ha dado en la vida de la iglesia, para que Dios nos dé esa dosis todos los días, para que nuestra alma sea salva día a día, porque es una salvación grande que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Vamos a orar por nuestras hermanas. Seguimos orando por todos los hermanos enfermos y por todas las personas que nos piden oración. Señor Jesús, Señor, aquí estamos delante de ti. Una vez más nos acercamos al trono de amor, de gracia, de misericordia, para alcanzar socorro, salvación, Señor, para nuestras hermanas, nuestra hermana Carmen, Noemí, Piedad, todos los hermanos enfermos, todas las personas que nos han pedido oración, todos los hermanos en la tierra que están enfermos, por la humanidad entera, por todas las personas que tienen esta enfermedad. Pedimos clemencia, misericordia, compasión. Tú eres el Dios de amor, el Dios de misericordia. Señor Jesús, tu hermana Carmen está en tus manos. Señor, creemos que usted en su gran amor, en su infinita misericordia está orando allí. Señor, usted está presente. Señor, tu hermana está siendo fortalecida, sanada, vivificada por tu poder divino, por tu Santo Espíritu. Sus pulmones están limpios, su vía respiratoria, todo está limpio, porque la sangre de Cristo es rociada en nuestra amada hermana Carmen. Nuestra hermana Noemí también es recobrada completamente en su salud. Nuestra hermana Piedad también. Y todos los hermanos que están en quebranto de salud y todos nuestros vecinos, amigos, oramos, Señor, para que usted manifieste una vez más su gran amor y misericordia para con todo. Gracias, Señor. Te tenemos a ti. Señor, usted prometió, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Señor, y lo sentimos. Tú estás en medio de los candeleros como ese gran sumo sacerdote. Atiendes todas nuestras necesidades. Gracias, Señor Jesús. Te amamos. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Jesucristo es nuestro Señor. Amén.